Hola, mucho gusto. Mi nombre es Osvaldo Gerardo Vázquez García. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Penal. Mi matrícula es 2102-2557. Mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. Y con este video estoy dando contestación al reto 1, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Para este reto se nos pide contestar 3 interrogantes. La primera interrogante es: para entender principalmente esto tenemos que saber qué es lo que menciona este artículo, o bueno, este escrito. Hay muchos métodos de influencia en estas reformas que se hacen hacia pues las constituciones. Los principales que se mencionan son cuando son centralizados y las cosas que suceden en ese centro se hacen comunes a reformar constantemente en los lugares de las periferias. O sea que en lugar de que inicie desde la periferia, inicia en el centro y se recorre a las periferias esa reforma. La diferencia que marca este libro es que menciona principalmente que las reformas que hicieron en el proceso penal latinoamericano pues existen desde un punto de vista muy diferente. Aquí menciona diferentes formas en las que la periferia influye en el mismo entorno. Se menciona que para este tipo de hipótesis o para este tipo de teorías no hay un centro, no existe como tal un país centralizado, sino que cada país influye en otro para el cambio de. Comúnmente esto surge, por ejemplo, en Latinoamérica, al no haber un país centralizado o no haber un lugar centralizado, las reformas o los cambios que ocurren en alguno de los países cercanos va a influir en la manera en la que cambian en los demás. En este artículo se nos menciona cómo es que las reformas existentes que empezaron a darse en los países de Latinoamérica empezaron a influir poco a poco en los demás, pero influir de manera positiva. Muchos de los países ya habían cambiado su manera de su sistema penal, habían empezado a implementar el sistema penal acusatorio, una reforma que aquí en México se instituyó hasta el 2008, hasta el 18 de junio de 2008, que es cuando se reforma por completo la Constitución y ahora se incluye este sistema penal acusatorio. La segunda pregunta que se tiene que contestar en este reto es: para empezar, la diferencia principal es la publicidad y lo que se consideraba secreto. El código inquisitivo se consideraba un, por así llamarlo, todo lo que se hacía dentro de él era secreto. No había manera de que las personas pudieran saber lo que estaba ocurriendo en estos procesos. Se llevaban a cabo procesos que eran con expedientes escritos, que eran sumamente extensos, lo que hacía que estos trámites burocráticos fueran demasiado lentos. La diferencia es que ahora el sistema acusatorio lo que cambia es el hecho de que estos juicios ahora son orales y públicos, lo que significa que no hay secreto. Al ser orales le permite a este sistema ser un poco más eficiente y rápido, porque ya no hay tanta necesidad de perder, por así decirlo, el tiempo dando un escrito o haciendo que todo esto sea escrito. Muchas de las cosas que el sistema inquisitivo manejaba era, por ejemplo, el hecho de que anteriormente, como no existía una presunción de inocencia, la prisión preventiva era una regla, no era una opción. Esta se aplicaba en cualquiera de los casos que se tuvieran que atender. Incluso también el acceso a los expedientes estaba restringido a quienes tenían solamente un interés jurídico.
cosa que, por ejemplo, ahora con los sistemas acusatorios, pues bueno, las audiencias como se realizan, como mencionábamos, son orales y públicas, cualquiera puede saber de ello hasta cierto punto. Otra cosa es el hecho de que la prisión preventiva ya no es obligatoria, ya no es una regla. Lo que ahora hace es que se favorece la presunción de inocencia. Cualquier persona va a ser inocente siempre y cuando no se demuestre lo contrario. También algo que cambió con el sistema acusatorio es el hecho de que ahora el Ministerio Público puede aplicar un criterio de oportunidad en ciertos casos o incluso no iniciar una investigación si no hay un delito en ella. Algunas de las cosas que vino a cambiar en Latinoamérica el sistema acusatorio son que la existencia de juicios orales, ahora se reconocen los derechos a los imputados, los mecanismos de negociación y resolución hay más, ahora existen alternativas para estos conflictos e incluso el rol y la protección de la víctima en el proceso penal se ha expandido. Bueno, dentro de este texto que nos brinda Langer, se describe cómo es que los activistas principales empezaron a hacer precisamente la función que se mencionaba de la periferia. Por ejemplo, Luis Mayer, Arturo Binder, ellos fueron principales actores en este tipo de revolución. Bueno, porque principalmente lo que ellos buscaban era pues empezar a reemplazar todas esas ideas que formaban parte de los sistemas inquisitivos. ¿Por qué? Porque ellos veían que había que hacer algo. Ellos entendían la necesidad de cambiar esos sistemas para que ahora los que estuvieran imputados tuvieran derechos, para que pudieran tener un juicio diferente a lo que se estaba teniendo en ese entonces. Claramente, actores como lo fueron Julio Mayer, Arturo Binder, incluso Lang, provocaron que más personas empezaran a hacer cambios, que más organismos empezaran a darse cuenta de que esos cambios eran correctos. ¿Por qué? Porque como se mencionaba, el sistema de la periferia que trataba de influir en los demás, lo que buscaba principalmente no era buscar un órgano centralizado y que de allí toda la influencia empezara a esparcerse por los lados, sino ir país por país influyendo sin importar en el lugar en el que estuviera. Principalmente se conoce eso por la periferia. No van hacia el centro, sino que ellos tratan de influir en cualquier país sin importar. ¿Por qué? Porque los cambios son evidentes. Una vez que se empezaron a notar los cambios en sus sistemas, es cuando ellos empiezan a entender la necesidad y empiezan a informarse para saber cómo reformar sus propias versiones de sus sistemas, porque consideraron que lo que estos actores estaban haciendo era lo correcto. Entendían las necesidades que ellos estaban tratando de proteger. Si bien la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no fue igual que lo fueron en otros países en donde la influencia directa tuvo un poco más de auge, pero todas estas reformas que se hicieron alrededor de Latinoamérica influyeron. Bueno, nuestro país tenía un sistema inquisitivo que pues principalmente buscaba que el imputado tuviera un proceso en el cual la prisión preventiva, como se mencionaba, pues era la regla. En nuestro país las cosas eran más burocráticas. Sin embargo, una vez que se da la reforma de 2008, de julio, del 18 de junio de 2008, pues ahora lo que se logra es que, pues bueno, nuestra constitución tenga ahora pues nuevas referencias a derechos humanos que son concretos para los procesos. Por ejemplo, la presunción de inocencia, en la que se busca que las autoridades siempre traten a la persona como si fuera inocente. Todas estas reformas, todos estos cambios que se hicieron a nuestra constitución, evidentemente fueron impulsados por lo que estaba sucediendo ya en Latinoamérica, por todos esos cambios que empezaron a ver y que empezaron a entender que quizás podrían funcionar en nuestro país.